Y nos va a ayudar también hoy desde el plató el capitán de navío, el comandante de la Armada y experto en energía, Miguel Golmayo. Buenas tardes, gracias por venir. Emma. Para abrir boca, antes de nada, le pregunto su extensa experiencia militar y en el campo de la energía, del crudo y el gas. ¿Vamos a un conflicto de unas semanas o esto pinta que se va a alargar y se va a poner peor? En la guerra es prácticamente un axioma que siempre se ha dado en todas las guerras. Siempre sabemos cuándo empiezan, pero jamás sabemos cuándo acaban. Siempre anuncian que van a ser muy cortas y algunas duran muchísimos años. Es decir, el pretender saber cuándo va a terminar esta, creo que es utópico definirlo. Sospecho que va, por lo menos, para medio plazo a largo plazo. Por lo que estamos viendo, por el movimiento que ha hecho hoy el régimen iraní, por los movimientos que está haciendo Estados Unidos. Bueno, los movimientos de Estados Unidos e Israel están claros, pero hay que diferenciar cuáles son los objetivos, que efectivamente son tres, ¿no? Es decir, es la bomba nuclear, que no la tenga nunca Irán, que no tengan los misiles de largo alcance y el control de la energía. Pero eso es lo que vemos todos. Luego hay una segunda parte por detrás, que es como vemos que Rusia, Estados Unidos de forma indirecta está intentando acabar con la expansión china en el mundo. Empezó con Venezuela, ahora va por Irán, que de donde sacaba principalmente petróleo mucho más barato del que compramos el resto del mundo. Y su tercer proveedor de petróleo barato es Rusia. Ya le ha quitado a 2 de 3. Veremos a dónde llegamos. Pues ahora profundizamos, comandante. Bueno, ¿hasta dónde puede llegar, qué alcance puede tener una crisis de energía si esto se prolonga? ¿Quién sale ganando y perdiendo con este panorama en el mercado energético y cómo cambiará la geopolítica del crudo y el gas según finalice de una o de otra forma esta guerra? Pues son preguntas que le trasladamos al comandante, es capitán de navío, pero comandante tenemos que llamarle, Miguel Golmayo, experto en gas y petróleo, que escribió un libro que les recomiendo, delicioso, sobre la historia, la sangre que mueve el mundo. ¿Esto es una guerra por petróleo, comandante? No, el petróleo es una parte de esta guerra. Esta guerra tiene los tres componentes que hemos dicho antes, el arma nuclear para Irán, la capacidad de lanzamiento de misiles balísticos y de largo alcance por parte de Irán. El petróleo es un tercer componente y la expansión de China en Oriente Medio es el principal componente, por decirlo de alguna manera. Pero no solo la expansión de China en Oriente Medio, es la expansión de China en el mundo en general, ¿no? Irán es un país que, con todas las sanciones que ha tenido a lo largo de los últimos años, el único aliado que le quedaba, por decirlo de alguna manera, era Rusia y China. Bueno, a Rusia Irán le proporciona una cantidad ingente de drones para la guerra de Ucrania, pero el que lo está soportando económicamente de verdad es China. Es decir, la deuda de Irán o las inversiones de China en Irán se aproximan a los 400.000 millones de dólares. China ha invertido en Irán en petróleo, en telecomunicaciones, en infraestructuras, es decir, tiene unas inversiones monstruosas. Y no solo eso, sino que fue el que potenció en su día el acuerdo, entre comillas, entre Arabia Saudí e Irán para que dejasen los conflictos eternos que tienen, ¿no? Y eso además le abría a China la puerta de entrar en Oriente Medio, que debe ser de los pocos sitios en el que todavía no había entrado de pleno derecho. Luego había que pararle los pies a China. Pero China además utiliza a Irán, es decir, todos hablamos de que Irán efectivamente es el que fomenta o paga el terrorismo de Hezbollah, de Hamas o de los hutíes en Yemen. Y es cierto, es decir, utilizan armamento iraní, los financia económicamente, pero Irán, por decirlo de alguna manera, está prácticamente arruinado. ¿Quién soporta a Irán económicamente? China. Y sorprende entonces lo callada que está China, que lo tranquila aparentemente que está China en esta situación, que ya hemos comentado por aquí otras veces, lo veíamos ahora en las bolsas asiáticas, que es uno de los países más perjudicados con ese cerrojazo al estrecho de Hormuz. Es uno de los más perjudicados. Aquí el cierre realmente en cuestión de gas y petróleo, el que más ha afectado es a Asia, que es, como bien han dicho anteriormente, donde prácticamente va la gran producción de petróleo y de gas del Golfo Pérsico. China está callada, que no quiere decir que no vaya a hacer nada. China no es como Occidente, que rápidamente hay que abrir la boca para ganar el relato. O sea, en Occidente rápidamente hay que decir algo. China no tiene ninguna necesidad, ni ninguna prisa en decir nada. Ellos actuarán y hablarán cuando lo consideren oportuno, ¿no? Y efectivamente tiene que analizar la situación que tiene ahora, es decir, como decía antes, ya no tiene petróleo venezolano,
seguramente nunca recupere la deuda que todavía tiene Venezuela con China, ahora ha perdido el petróleo chino, y entre los dos, dependiendo de las fuentes que uno consulte, podemos decir que China ha perdido entre el 20 y el 30% del petróleo que estaba adquiriendo a precio de ganga. Es decir, China siempre se ha aprovechado de tres fuentes, la venezolana, la iraní y la rusa. Ha perdido 2 de 3. Si pierde la tercera, al final tendrá que pagar el petróleo como todo el mundo, ¿no? A un precio mucho más elevado, y esto va a repercutir en su economía. Porque dice usted, se lo ponían mucho más barato, pero a cambio de unas ayudas. O sea, lo que no gastaba por un lado, igual sí lo podía estar gastando o sí, quizá invirtiendo. No, es verdad, tenía dos ventajas. La primera es que lo pagaba más barato, y lo segundo es que no lo pagaba en dólares como el resto del mundo. Con Venezuela tenía un acuerdo y, bueno, ellos invertían en Venezuela, en todas las infraestructuras de Venezuela, y ellos cobraban en petróleo, con lo cual no pagaba el petróleo en dólares. En Irán es una cosa parecida, es decir, él está financiando las infraestructuras, está financiando al país y lo cobra. Se llevaba el 80% de las exportaciones iraníes, y Irán prácticamente vive de la exportación del petróleo, ¿no? Entonces, no solo lo compra más barato, sino que no compra en dólares como hace el resto del mundo prácticamente. Y con el ruso, pues es una cosa muy parecida. Entonces, él lleva comprando petróleo sancionado durante muchísimos años a un precio muy por debajo del precio del mercado. Y ahora en esta situación, el otro día contábamos que Putin ha dicho que el gas, no el crudo, pero el gas que todavía le está llegando a Europa, que va a cerrar el grifo ya, porque total con las sanciones ya no le van a dejar, ya no se lo van a comprar a partir del año que viene, y que le va a salir más rentable, pues eso, desviarlo a China o a la India. ¿Qué opciones tiene China si no le llega ya ese petróleo de Venezuela, que no le está llegando, y si ya tampoco le permiten comprar en esa situación ventajosa al de Irán? Bueno, China lo único que tiene que hacer para comprar lo que ha perdido es ir al mercado internacional. Se lo podrá comprar a cualquiera de los países productores. Es decir, antes España se lo compra a Estados Unidos, se lo compra a Nigeria, se lo compra a Brasil, se lo compra a Guayana. Hay muchísimos países productores. Uno de los problemas actuales es que el mercado se tiene que reconfigurar, y eso lleva tiempo. Es decir, al principio la gente dice, a ver si esto va a durar 2 días, no merece la pena. Pero una vez que ves que no va a durar 2 días, efectivamente tienes que buscar otras fuentes de suministros, que las hay. El problema es reconfigurar el mercado. En cuanto a la amenaza de Rusia, bueno, aquí siempre, con perdón, el patito feo es la Unión Europea, que no nos enteramos de nada, pero luego nos caen todas, ¿no? Es decir, nos hemos encontrado en una guerra de la que no nos han avisado ni nos han preguntado. Y efectivamente Putin ha visto una ocasión de oro. Durante años se le ha dicho que no le vamos a comprar gas, que no le vamos a comprar petróleo, y él estaba callado porque necesitaba venderlo. Ahora se ha encontrado un mercado alternativo. ¿Y qué ha dicho? Si me lo vas a cortar el año que viene, no te preocupes, que ya te lo corto yo este. Y eso sí que va a ser una espada de Damocles para Europa, porque las reservas de gas de Europa en este momento están más bajas que nunca. La recarga de gas es un ciclo muy sencillito, es decir, durante todo el invierno se consume gas hasta que las reservas se quedan exhaustas, y a finales del invierno se empieza a recargar, y se está recargando durante parte de la primavera, todo el verano y parte del otoño. Si ahora, que es cuando está el nivel de gas más bajo en Europa, Rusia nos cierra el grifo, vamos a tener dificultad no solo en rellenarlo, sino que lo vamos a pagar a precio de oro. Esto que decía la presidenta del Fondo Monetario Internacional, la directora gerente, Kristalina Georgieva, de ahorren la energía que puedan, es un buen consejo en este momento. Es un consejo magnífico. El problema es que puedes ahorrar de lo que tienes, de lo que no tienes, no. Es verdad que las reservas de petróleo en el mundo son muy altas, eso es cierto. De hecho, si analizas el mercado del petróleo, desde el verano pasado, todo lo que se lleva haciendo de análisis de petróleo es que había sobreproducción. Es decir, ¿por qué estaba el petróleo tan barato, a $60? Porque había un exceso de oferta y había una sobreproducción. Luego, de petróleo no andamos mal en cuanto a reservas, tampoco que sean para toda la vida. En cuanto a gas, Europa está bajísimo. Entonces, ahorrar de lo que no tienes es complicado. ¿Y cuál puede ser, según acabe este conflicto, quién puede quedarse con el control del petróleo iraní? ¿Israel, Estados Unidos? Yo dudo que Israel o Estados Unidos quieran quedarse con el control del petróleo iraní. Seguramente lo que estén buscando es que no se lo lleve China a un precio ventajoso. Pero realmente es una pregunta del millón. ¿Quién controlará el petróleo iraní? No lo sabemos en este momento. Porque, por hacer un poco de historia, ¿no?, y recordar que Irán descubre su petróleo a principios del siglo XX, y eso casi que ha sido una maldición para su población, ¿no?, porque ese petróleo lo empezó a explotar el Reino Unido, ¿no? Cuando llega un presidente a Irán y dice, no, esto lo vamos a nacionalizar, os vamos a compensar, pero lo vamos a controlar,
Al final Estados Unidos e Irán, lo cuenta usted en el libro como si fuera una película de espías, se cargan ese gobierno, ponen al Shah y a partir de ahí toda la historia que conocemos, la revolución de los ayatolás. Efectivamente, para Irán el petróleo ha sido una maldición histórica y le ha costado sangre. Y la situación actual viene derivada de la que empezó a principios del siglo XX, es decir, con el descubrimiento del petróleo por parte de los británicos en Persia, ¿no? Y todavía siguen arrastrando la maldición del petróleo. Realmente es una maldición que llevan más de un siglo con ella y no lo han superado. Ni Occidente lo ha superado, que durante siglos ha querido meter la mano en el petróleo iraní. Y los iraníes que se quejan de que han estado abandonados a su suerte, ¿no? Mientras lo que importaba realmente era el petróleo. ¿Y qué diferencia a Irán de otros países del Golfo que sí que han sabido sacarle jugo, rentabilidad y negocio a su petróleo? El problema de Irán viene ya desde principios del siglo, es decir, cuando se descubrió el petróleo y la Iglesia, por decirlo de alguna manera, es decir, se alió con los comerciantes y con el pueblo. Los dos bandos fueron totalmente distintos y estaban en contra de la explotación de terceros países de los recursos del país, es decir, el negarse a la explotación de los recursos del país por parte de terceros llevan más de un siglo con ella. El Shah efectivamente dejó la producción del petróleo, el Shah y los anteriores al Shah dejaron la producción de petróleo en manos extranjeras. Cuando llegó Khomeini lo recuperó, ¿no? Y efectivamente desde entonces se ha convertido en una maldición, porque prácticamente desde la llegada de Khomeini estamos con sanciones sobre el crudo iraní. Es decir, que a Irán, nos guste o no nos guste, prácticamente nunca le hemos dejado explotar sus recursos libremente. Que esta guerra, según cómo acabe, igual podría ser una inflexión, ¿no? Si llega un gobierno ahí. Bueno, la verdad es que... ¿O cree usted que no, que seguiremos desde Occidente intentando controlar eso? Yo creo que seguiremos desde Occidente intentando controlarlos, es decir, pero la verdad es que el gobierno iraní, en la situación actual, que fomenta el terrorismo en gran parte del mundo, que el comercio que exporta es únicamente armamento y petróleo, por decirlo de alguna manera. Es decir, para Occidente se ha convertido realmente en un punto caliente y peligroso. Si encima tiene el apoyo económico de China, pues hay que cercenar eso. Podemos intentar acabar con el terrorismo de Hezbollah, el de Hamas o el de los yemeníes, ¿no? Pero eso es cortar un tentáculo, hay que cortar la cabeza del pulpo, y la cabeza del pulpo, la primera es Irán, por encima está la de China, pero China nunca va a hacerlo directamente, siempre lo hará a través de un tercero. Y el gobierno está en una posición que hoy ha cambiado un poco la oficial de la Unión Europea con el discurso que ha hecho von der Leyen, diciendo, bueno, pues un poco esto, ¿no?, que estaba argumentando usted, que no hay que llorar por el régimen iraní. El gobierno insiste en que esto es una guerra ilegal. Por su experiencia militar, ¿cree que sería diferente si esto se hubiera negociado, se hubiera llevado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se hubiera intentado consensuar una forma de acabar con la...? Es que nunca se va a conseguir consensuar. Si uno va al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el yo creo firmemente, se va a encontrar con el veto de China y de Rusia. Luego es una pérdida de tiempo. O sea, lamentablemente no iba a servir para nada ir al Consejo de Seguridad porque lo iban a vetar. El problema es que muchos siguen pensando que esto se soluciona con el diálogo. Verás, diálogo hay cuando dos quieren dialogar, pero cuando uno te está tomando el pelo no existe el diálogo. ¿Qué hace Irán? Sí, se sienta a la mesa de negociación, te escucha y lo único que hace es ganar tiempo. O sea, yo creo que en el diálogo necesitas que los dos quieran dialogar, pero cuando descubres que uno quiere dialogar y el otro lo único que quiere es ganar tiempo, llega un momento en que te quedan muy pocas soluciones. Luego hay otro problema. Nosotros cumplimos todas las normas, el derecho internacional humanitario, el derecho de la guerra, todos los derechos que se puedan plantear los cumplimos. Y te encuentras que el de enfrente no cumple absolutamente ninguno. Luego, llegar a acuerdos con alguien en el que las reglas del juego son totalmente distintas es muy complejo. Es decir, Occidente, desde la caída del muro de Berlín, nos hemos llevado por el buenismo, el wokismo, y por decirlo de alguna manera, por la ingenuidad absoluta de que todos iban a pensar como nosotros. Y no es así, no es así. Entonces nos han ido comiendo el terreno. Nos hemos ido comiendo el terreno, hemos intentado dialogar y ellos no dialogan, solo ganan tiempo.
Miguel Golmayo, comandante, se nos ha ido el tiempo, pero como parece que esto va a durar, le volveremos a emplazar para que nos ayude a entender qué está pasando en el mercado de la energía. Muchas gracias. Millón de gracias. Hasta otro día.